Mi hija dijo que era demasiado pobre para ser una buena madre. Se arrepintió cuando me volví rica. Había estado despierta desde las 5 de la mañana haciendo las tostadas francesas favoritas de Valentina cuando irrumpió en la cocina, golpeando su teléfono en la encimera que acababa de limpiar. Literalmente eres la peor madre de todo el instituto, anunció lo suficientemente alto para que los vecinos la oyeran. ¿Sabes lo que acaba de publicar Sofía? Su madre le dio 2.000 euros para un viaje de compras un martes cualquiera, además de sus 400 euros de paga semanal. Seguí dando la vuelta a las tostadas francesas. El mismo desayuno que hacía cada martes desde hace 3 años porque había mencionado que le recordaba tiempos mejores. Buenos días a ti también, cariño. El problema de ser madre soltera que tuvo a su hija a los 19 es que siempre estás tratando de compensar algo. El padre que se fue, los abuelos que dijeron que habías arruinado tu vida, las experiencias de vida que no podías darle. Elegí enseñar específicamente por los horarios. Rechacé 3 ascensos para quedarme en el aula. Conduje un Toyota de 15 años para que ella pudiera tener clases particulares, clases de baile y la ropa adecuada. ¿Me estás escuchando? Valentina me arrebató la espátula de la mano. La madre de Carmen la lleva a París en vacaciones de primavera. Sofía va a las Islas Canarias. Y yo me quedaré aquí otra vez porque mi madre es profesora y no puede ni permitirse televisión por cable. Navegó agresivamente por su teléfono, metiéndomelo en la cara. Mira este chat grupal. Están planeando días de spa, citas de botox, viajes de compras, y yo tengo que seguir diciendo, no puedo ir porque mi madre me tuvo de adolescente y arruinó nuestras 2 vidas. La ironía era palpable. Había sido aceptada en medicina en la universidad cuando descubrí que estaba embarazada. Mis padres me echaron. El padre de Valentina desapareció. Pero mirando a mi hija hermosa e ingrata, había tomado la misma decisión cada día durante 16 años. Ella, por encima de todo. Hago lo que puedo. Lo que puedes es patético, me gritó. ¿Sabes lo que Sofía le contó a todo el mundo? Que su madre se ofreció a llevarme a Canarias como caso de caridad. La niña pobre. Eso es lo que soy por tu culpa. ¿Sabes lo que realmente me mata? Su voz se quebró de rabia. Tú elegiste esto. Elegiste ser pobre. Esas madres aman lo suficiente a sus hijas como para trabajar duro, para proveer, para hacer algo de sí mismas. Tú simplemente te rendiste. Algo dentro de mí cambió. Tal vez era el agotamiento de 16 años de sacrificio. Tal vez era la forma en que dijo, elegiste ser pobre, como si no la hubiera elegido a ella cada día. Muy bien, dije en voz baja, dejando las tostadas francesas. ¿Quieres lo que tiene Sofía? Tendrás exactamente lo que tiene Sofía. Cada cosa que ella consigue. Corrió arriba, inmediatamente, haciendo videollamadas con sus amigas sobre su próxima transformación y cómo finalmente había arreglado a su madre tacaña. El lunes por la mañana, me fui antes de que sonara el despertador de Valentina y dejé 400 euros en la encimera. Mi teléfono vibró a las 7 de la mañana, a mitad de mi turno. Dios mío, mamá, sabía que lo conseguirías. Esa tarde recibí un mensaje que me habría roto el corazón 6 semanas atrás, en el centro comercial con Sofía usando Uber. No me esperes despierta. La primera crisis real llegó a las 2 semanas. Estaba enseñando una clase nocturna cuando mi teléfono se iluminó con mensajes. Mamá, por favor ven a casa. Te necesito. Diego había roto conmigo hace 2 meses. Antes habría dejado el trabajo inmediatamente. Pero la madre de Sofía no dejó su bufete cuando el novio de Sofía la engañó. Le dio dinero para terapia de compras. Transferí 200 euros. Disfruta. Eso es lo que hizo la madre de Sofía el mes pasado. Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron durante 3 minutos. Finalmente, ¿cuándo vienes a casa? Estoy trabajando para darte lo que querías. La tercera semana trajo las reuniones de padres. Había marcado la fecha en rojo en nuestro calendario de cocina cada año desde el jardín de infancia. Este año, programé estudiantes de tutoría en su lugar. Mi teléfono explotó durante una sesión. De la consejera de Valentina, señora García. Realmente la necesitábamos aquí hoy. Los ensayos universitarios de Valentina son preocupantes. Nunca había perdido una fecha límite. Esa noche, encontré el borrador de su ensayo en la mesa de la cocina. El tema era, describe un desafío que hayas superado. Escribió sobre sentirse como si nadie estuviera ahí cuando más lo necesitaba. Puse 400 euros encima y me fui a la cama. Pero el verdadero punto de ruptura fue su 16º cumpleaños. El viernes por la tarde, mientras enseñaba, me escribió. ¿Al menos puedes venir a mi cena de cumpleaños mañana? A las 7 en el restaurante El Prado. No, estoy trabajando. Pero hay 250 euros en mi cómoda para tu fiesta. La madre de Sofía también se perdió su cena de los 16. Me dejó en visto. La noche de su cumpleaños, llegué a casa a las 10 y la encontré en su vestido de fiesta en el suelo de la cocina. Rímel por todas partes. Nadie vino a mi cumpleaños. El camarero cantó a una mesa vacía. Su voz se quebró y dijo las palabras que había estado esperando escuchar todo este tiempo. Me agaché en el frío suelo de la cocina junto a ella. Mis rodillas crujieron al doblarme. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Valentina me miró con ojos rojos e hinchados. El rímel había corrido por ambas mejillas en líneas oscuras, y susurró algo tan bajo que casi no lo escuché. Solo te quería a ti. Las palabras me golpearon en algún lugar profundo del pecho, como si alguien hubiera metido la mano y apretado. Toda la rabia que había estado cargando durante semanas, todo el dolor por haberme llamado patética y decir que había arruinado su vida, todavía estaba ahí. Pero debajo de eso, sentí algo más. Alivio, tal vez. O reconocimiento, porque había estado esperando escuchar exactamente eso,
aunque no lo supiera hasta este momento. No dije nada inmediatamente. Cada instinto en mi cuerpo quería disculparme, prometer que arreglaría todo, volver a hacer tostadas francesas a las 5 de la mañana y llevarla a todas partes y decir sí a todo lo que necesitara. Pero eso fue lo que nos trajo aquí en primer lugar. Yo dando y dando hasta que no quedara nada, y ella tomando sin ver nunca lo que costaba. Así que, en cambio, me quedé callada por un largo momento, escuchándola llorar, y luego dije 4 palabras. Estoy aquí ahora mismo. Nos quedamos sentadas juntas en el frío suelo de baldosas en silencio, mientras lloraba más fuerte, sus hombros temblando, y puse mi mano en su espalda, pero no traté de mejorarlo con palabras. Después de unos 20 minutos, se limpió la cara con las manos, y preguntó si podíamos hablar mañana cuando estuviera más calmada. Estuve de acuerdo en que probablemente sería mejor que tratar de resolver todo esta noche, cuando ambas estábamos exhaustas y emocionales. Le dije, nada de dinero para Uber esta noche, pero la llevaría a la escuela por la mañana. Asintió sin discutir, lo cual era nuevo. Se levantó lentamente, su vestido de fiesta arrugado y manchado de lágrimas, y subió a su cuarto. Escuché su puerta cerrarse suavemente, no de un portazo. Esa noche, me quedé despierta en la cama, mirando el techo, repasando el mes pasado en mi cabeza como una película que no podía apagar. Me vi dejando dinero en la encimera en lugar de preparar desayuno, transfiriendo 200 euros cuando me necesitaba después de la ruptura, perdiendo reuniones de padres y maestros que nunca había perdido antes, poniendo 400 euros encima de su ensayo universitario en lugar de leerlo, perdiéndome su cena de cumpleaños. Cada decisión que había tomado para demostrar mi punto, para enseñarle una lección sobre lo que se sentía tener dinero, pero no mamá. Y funcionó. Ella aprendió. Pero en algún momento del camino, olvidé que se suponía que era su madre, no su castigo. Había estado tan enfocada en hacerle entender lo que había desechado, que en realidad lo deseché yo misma. El experimento demostró mi punto, pero dañó a mi hija en el proceso. Y acostada ahí en la oscuridad, finalmente lo vi claramente. La mañana siguiente fue incómoda y silenciosa, mientras llevé a Valentina a la escuela. Ninguna de nosotras sabía cómo empezar la conversación que necesitábamos tener. Ella miraba por la ventana a las casas que pasaban. Mantuve mis ojos en la carretera. El silencio se sentía pesado pero no enojado, solo incierto. Antes de que saliera, del auto en la línea de dejada, dije que necesitábamos hacer un plan real después de la escuela, no solo yo lanzándole dinero o negándoselo. Estuvo de acuerdo y cerró la puerta del auto sin su portazo usual. En el trabajo, Daniela Franco me apartó durante mi periodo de planificación. Cerró la puerta de su aula y preguntó si podíamos hablar. Dijo que había notado que había estado distraída últimamente y perdido algunas fechas de calificación, lo cual no era típico de mí. Su voz sonaba preocupada, no enojada, y preguntó si todo estaba bien en casa. La pregunta me hizo darme cuenta de cuánto la situación con Valentina había afectado mi rendimiento laboral. Había estado tan enfocada en el dinero y las tutorías, y demostrar mi punto que había dejado que mi enseñanza real se deslizara. Admití a Daniela que había estado tomando demasiados estudiantes de tutoría y lidiando con problemas familiares. Escuchó sin interrumpir, y luego me advirtió que el agotamiento no ayuda a nadie. Sugirió que podría necesitar reducir el trabajo extra temporalmente para estabilizar las cosas en casa. La idea me aterrorizó financieramente porque ese dinero de tutoría había estado cubriendo los nuevos gastos de Valentina. Pero sabía que Daniela tenía razón. No podía seguir trabajando noches y fines de semana y aún estar presente para mi hija. Algo tenía que ceder. Esa tarde, Valentina y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con mi portátil abierto en mi cuenta bancaria. Nunca le había mostrado los números reales antes. Nunca la dejé ver exactamente cuánto ganaba o a dónde iba todo. Observó la pantalla mientras abrí mi cuenta corriente y le mostré mi último sueldo. Luego le mostré el alquiler, servicios públicos, seguro del auto, comestibles, sus clases de baile de antes de que todo esto comenzara. Sus ojos se agrandaron mientras desplacé por los gastos. Luego le mostré los depósitos de tutoría y cómo apenas habían estado cubriendo su nueva paga semanal de 400 euros, más todos los viajes en Uber y de compras. Y finalmente, le mostré las comisiones por sobregiro del mes pasado, 6 de ellas a 35 euros cada una, porque había estado transfiriendo dinero que en realidad no tenía. Valentina miró la pantalla y dijo en voz baja que no sabía que estaba tan mal. Me mordí la lengua para no decir lo que quería decir, que nunca preguntó, que nunca se preguntó de dónde venía el dinero. En su lugar, expliqué que necesitaba detener la sobrecarga de tutorías, lo que significaba que el experimento de paga semanal de 400 euros terminaba ahora, no como castigo, sino porque literalmente ya no podía permitírmelo, y más importante, porque no nos estaba ayudando a ninguna de las dos. Me sorprendió entonces preguntando qué pasaba después en lugar de exigir dinero o enojarse. Le dije honestamente que aún no tenía todas las respuestas. Propuse que ambas pensáramos sobre lo que realmente necesitábamos versus lo que habíamos estado haciendo y habláramos de nuevo mañana después de que hubiera tenido tiempo de idear un plan real. Asintió y cerró el portátil cuidadosamente, como si tuviera miedo de que se rompiera. Esa noche, alrededor de las 8, alguien tocó nuestra puerta principal. La abrí para encontrar a Luis Santamaría de al lado, sosteniendo una fuente de guiso y viéndose incómodo. Se aclaró la garganta y dijo que había notado a Valentina sola en casa bastante últimamente, especialmente después del anochecer, y quería verificar si todo estaba bien.
Mi cara se puso caliente de vergüenza porque no me había dado cuenta de que alguien estaba prestando tanta atención a nuestra casa. Le agradecí el guiso y admití que había estado trabajando sesiones extra de tutoría en las noches para cubrir algunos gastos. Luis asintió y no pidió detalles. Solo dijo que si alguna vez necesitaba a alguien cerca como contacto de emergencia para Valentina en esas noches tarde, estaría feliz de ayudar. El alivio que me invadió fue inmediato, y pregunté si realmente lo decía en serio. Dijo absolutamente. Me dio su número de celular, y me dijo que le mandara mensaje cuando fuera a trabajar después de las 9 para que pudiera estar atento. Volví adentro sintiéndome agradecida, pero también avergonzada de que un vecino tuviera que intervenir, porque había estado tan enfocada en demostrarle mi punto a Valentina que la había dejado sola demasiado. La mañana siguiente en el trabajo, revisé mi correo durante mi periodo de planificación y encontré un mensaje de Antonieta Morales, la consejera escolar de Valentina. El asunto decía, urgente, aplicaciones universitarias de Valentina, y mi estómago se hundió antes de abrirlo. Antonieta escribió que Valentina había perdido otra fecha límite para su extensión de ensayo universitario y ahora estaba genuinamente preocupada. El correo era amable en tono, pero el mensaje era claro y firme. Valentina necesitaba apoyo real, no dinero, y lo que sea que estuviera pasando en casa necesitaba cambiar pronto, o sus aplicaciones universitarias sufrirían daño permanente. Enumeró 3 fechas límite próximas que Valentina corría riesgo de perder completamente, incluyendo su escuela de primera opción. Leí el correo 2 veces, luego lo imprimí y lo puse en mi bolso para verlo de nuevo más tarde cuando pudiera pensar con claridad. Respondí a Antonieta inmediatamente y pregunté si podía reunirme con ella más tarde esa semana, solo yo sin Valentina, para explicar lo que había estado pasando. Respondió en una hora diciendo que tenía tiempo el jueves por la tarde a las 3:30 y me reservaría el espacio. Lo marqué en mi calendario del teléfono y puse 3 alarmas recordatorio porque no podía perder esta. Llegó el jueves y realmente me presenté a tiempo, sentada en la pequeña oficina de Antonieta, rodeada de pósters universitarios y citas motivacionales. Le conté todo desde el principio. La mañana de las tostadas francesas, las palabras crueles de Valentina, mi experimento de darle exactamente lo que pidió, el cumpleaños perdido, todo. Antonieta escuchó sin interrumpir, tomando algunas notas, pero principalmente dándome toda su atención. Cuando terminé, se quedó callada por un momento antes de decir que entendía lo que había estado tratando de enseñarle a Valentina, pero el método había sido contraproducente. Dijo que este patrón de transacción en lugar de conexión era arreglable, pero necesitaba ayuda profesional, no solo buenas intenciones. Escribió el nombre y número de una terapeuta familiar llamada Emilia López, que se especializaba en relaciones entre padres y adolescentes y problemas de comunicación. Esa noche después de la cena, saqué la idea de la terapia con Valentina mientras ambas estábamos en la cocina. Ella estaba cargando el lavavajillas y yo limpiando las encimeras, ambas haciendo las tareas en piloto automático. Dije que Antonieta había sugerido que habláramos con alguien juntas sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Valentina dejó de cargar platos y se volteó a mirarme con esta expresión como si hubiera sugerido algo loco. Dijo que la terapia era para gente con problemas serios, no para nosotras, y no quería sentarse en alguna oficina hablando de sus sentimientos con un extraño. No presioné o argumenté, solo seguí limpiando la encimera y dije, está bien, pero iba a hablar con alguien yo misma porque necesitaba ayuda para descubrir cómo ser mejor madre. Eso pareció sorprenderla porque preguntó por qué pensaba que necesitaba terapia. Expliqué que los últimos meses me habían mostrado que no sabía cómo establecer límites sin convertirlos en castigo y quería aprender cómo hacerlo mejor. No dijo nada más, solo volvió a cargar el lavavajillas, pero pude decir que lo estaba considerando. 2 días después, llamé a la oficina de Emilia López y reservé una cita solo para mí. La recepcionista preguntó si era para terapia familiar o individual, y dije individual por ahora, pero tal vez familiar después. Me programó para el siguiente martes a las 4. Entrar a la oficina de Emilia esa primera vez se sintió como admitir la derrota de alguna manera, como si estuviera confesando que 16 años de hacer mi mejor esfuerzo no habían sido suficiente. La sala de espera tenía sillas cómodas y revistas, y música suave sonando, todo diseñado para hacer que la gente se sintiera tranquila. Emilia salió a buscarme puntualmente. Una mujer en sus 50s, con ojos amables y un apretón de manos firme. Su oficina era más pequeña de lo que esperaba, con 2 sillas enfrentándose y una mesa pequeña con una caja de pañuelos. Le conté a Emilia toda la historia de principio a fin, incluyendo partes que me hacían ver mal, como dejar dinero en el ensayo de Valentina y perderme su cena de cumpleaños. Escuchó cuidadosamente y tomó algunas notas, haciendo preguntas aclaratorias aquí y allá, pero principalmente dejándome hablar. Cuando terminé, se recostó en su silla y dijo que no me juzgaba por el experimento, porque entendía lo que había estado tratando de lograr. Pero luego lo reformuló de una manera que me golpeó fuerte. Dijo que había estado tratando de enseñarle a Valentina que el dinero no era amor, pero lo había hecho negando tanto dinero como amor al mismo tiempo. Había removido mi presencia, mi atención, mi apoyo emocional, todo, y lo había reemplazado todo con efectivo. Así que Valentina aprendió que ni el dinero ni la conexión eran confiables de mi parte. Emilia sacó un cuaderno y comenzó a escribir frases específicas y enfoques para mí. Me dio guiones para establecer límites sin hacerlos sentir como castigo,
para estar presente sin caer en el martirio, para decir no mientras aún mostraba amor. Llené 3 páginas de mi propio cuaderno con sus sugerencias, escribiendo tan rápido como pude para capturar todo. Armada con el consejo de Emilia, decidí probar un nuevo enfoque ese fin de semana. Valentina y yo íbamos manejando al supermercado el sábado por la tarde, atascadas en el tráfico en un día soleado con las ventanas abajo. El auto se sintió como un espacio seguro de alguna manera, ambas mirando hacia adelante en el camino en lugar de una a la otra. Respiré y dije que la amaba, y ese amor no significaba darle todo lo que quería o nada en absoluto. Significaba aparecer. Me miró de reojo pero no interrumpió. Continué, y dije que estaba estableciendo un nuevo toque de queda de 10 de la noche en noches de semana con check-ins, no como castigo, sino como estructura porque eso es lo que se supone que proveen los padres. Expliqué que el toque de queda no se trataba de controlarla. Se trataba de saber que estaba segura y enseñarle que los límites existen incluso en relaciones amorosas. Valentina estuvo callada por un largo momento. Luego preguntó si esto significaba que el experimento del dinero había terminado. Dije, sí, habíamos terminado con eso, pero tampoco íbamos a volver a como eran las cosas antes. Estábamos encontrando algo nuevo que funcionara mejor para ambas. Valentina probó el nuevo toque de queda esa misma noche de sábado. Había ido al cine con algunos amigos de su clase de historia, no Sofía o Carmen, por una vez. A las 10, estaba sentada en el sofá mirando la puerta, y mi teléfono vibró con un mensaje de ella diciendo que llegaba tarde. La película duró más de lo esperado. Estaría en casa a las 10:30. Le respondí, ok, y me quedé ahí sentada sintiendo esta mezcla rara de ansiedad y esperanza. Entró a las 10:28 viéndose nerviosa, como si esperara que le gritara. En cambio, solo dije que apreciaba que me hubiera mandado mensaje para avisarme que llegaría tarde. Esa era exactamente el tipo de comunicación que necesitaba. Pero también le recordé que la próxima vez necesitaba salir más temprano o elegir una hora de película diferente para cumplir el toque de queda. Asintió y dijo que lo haría. Luego subió a su cuarto. Fue un pequeño paso hacia comunicación real, en lugar de solo demandas y silencio, pero se sintió significativo. La semana siguiente llegó otro correo de la escuela, este marcado urgente en rojo. El mensaje decía que la extensión de ensayo de Valentina se cerraba en 5 días. Y después de eso, habría perdido completamente la fecha límite para su escuela de primera opción. No habría más extensiones, sin excepciones. La ventana se estaba cerrando. Reenvié el correo a Valentina sin agregar comentario propio, solo el reenvío con el mensaje de la escuela. Luego le mandé un mensaje separado diciendo que ayudaría si quería ayuda, pero no lo escribiría por ella, o la sobornaría para terminarlo. La elección era completamente suya. Me dejó en visto por 3 horas, antes de responder finalmente solo con OK. El miércoles por la noche, había convencido a Valentina de probar una sesión de terapia conmigo y Emilia, programada para las 5 del viernes. Había aceptado a regañadientes, diciendo que lo probaría una vez, pero si lo odiaba, no regresaríamos. El jueves por la tarde, su teléfono se iluminó con mensajes mientras cenábamos, y lo agarró rápidamente y los leyó con creciente emoción. Algún chico de la escuela estaba dando una fiesta el viernes por la noche, una grande, y todos iban. Valentina me miró a través de la mesa con esta expresión dividida en su cara. Pude ver el viejo patrón tratando de reafirmarse. Su instinto de elegir estatus social y encajar sobre lidiar con nuestros problemas reales. Preguntó si podíamos reprogramar la cita de terapia porque esta fiesta era realmente importante y ya se había perdido tantas cosas sociales. Sentí esa atracción familiar de ceder o enojarme, pero en cambio, solo me quedé ahí sentada y pensé en lo que Emilia diría. Miré a Valentina a través de la mesa y me obligué a hablar con calma. Aunque mi cerebro me gritaba que cediera o me enojara, le dije que podía ir a la fiesta si quería. Esa era su elección, pero necesitaba que entendiera algo primero. Si elegía terapia esta noche, no lo sacaría después como prueba de que tomó la decisión correcta o lo usaría en su contra de alguna manera. Y si elegía la fiesta, no la haría sentir culpable o mal. Pero la cita de terapia no se reprogramaría por otras 2 semanas porque el calendario de Emilia estaba lleno. Observé su cara mientras procesaba esto. La vi masticar su labio inferior como siempre hacía cuando pensaba intensamente sobre algo. Preguntó si hablaba en serio sobre no reprogramar y asentí. Luego agarró su teléfono y le mandó mensaje a alguien rápidamente antes de mirarme de nuevo. Dijo que iba a ir a la fiesta. Su voz defensiva como si esperara que argumentara, pero solo dije, ok, y comencé a recoger los platos de la cena. Se quedó ahí sentada por otro minuto, como si estuviera esperando la pelea. Luego subió a alistarse. La escuché irse alrededor de las 8, la puerta principal cerrándose suavemente, como si estuviera tratando de no recordarme que había elegido la fiesta sobre trabajar en nuestra relación. Me senté en el sofá con un libro en el que no me podía concentrar y traté de no revisar mi teléfono cada 5 minutos. Alrededor de las 9:30, mi teléfono vibró y lo agarré, esperando alguna emergencia, pero era solo Valentina diciendo que estaría en casa pronto. Le respondí ok, y fui a la cocina a hacer té, del tipo que solía tomar cuando era pequeña y no podía dormir. Entró a las 9:45 viéndose completamente desanimada, su maquillaje corrido y sus hombros encorvados hacia adelante. Pregunté qué había pasado y dejó caer su bolso en la encimera y dijo que la fiesta estuvo bien. Nada dramático, pero se fue temprano porque ya no soportaba estar ahí.
Explicó que Sofía y Carmen pasaron todo el tiempo hablando de sus viajes de vacaciones de primavera, mostrándole a todos fotos y videos de sus teléfonos y haciendo planes para el verano en los Hamptons. Valentina dijo que se dio cuenta de algo mientras las observaba, que en realidad ya no disfrutaba estar cerca de ellas. Solo la hacían sentir mal consigo misma, y como si constantemente estuviera fallando algún examen para el que no se había inscrito. Admitió que no sabía cómo alejarse del grupo de amigas porque habían sido toda su vida social por 2 años, y había construido su identidad alrededor de encajar con ellas. Sentí cada músculo en mi cuerpo tensarse con el impulso de decir, te lo dije, de señalar que había estado diciendo exactamente esto por meses, pero me obligué a quedarme callada, y solo serví el té. Le pasé la taza y me senté junto a ella en la mesa lo suficientemente cerca para que nuestros hombros casi se tocaran. Envolvió ambas manos alrededor de la taza y la miró fijamente como si el té pudiera tener respuestas, y solo me quedé ahí sentada con ella mientras procesaba todo. Después de unos minutos, empezó a hablar de nuevo, diciendo que se sentía estúpida por no verlo antes, por pensar que esas chicas realmente se preocupaban por ella, cuando en realidad ella era solo el caso de caridad que mantenían cerca para sentirse mejor consigo mismas. Escuché sin interrumpir, sin tratar de arreglarlo, o hacerla sentir mejor con garantías vacías. Y algo cambió entre nosotras. Fue la primera conversación real que habíamos tenido en meses, que no era sobre dinero o lo que yo estaba haciendo mal, solo ella hablando y yo escuchando como solíamos hacer antes de que todo se rompiera tanto. La mañana siguiente, desperté con el estómago en nudos porque Daniela iba a observar mi clase hoy como parte de su preocupación sobre mi rendimiento. Llegué a la escuela temprano y revisé mi plan de lección 3 veces, organicé mi escritorio, me aseguré de que cada hoja de trabajo fuera perfecta. Se deslizó en la parte de atrás de mi salón, justo cuando sonó la campana, y traté de enseñar como normal, pero me seguí sorprendiendo mirándola para evaluar su reacción. La clase fue bien, nada increíble, pero nada terrible tampoco. Y cuando los estudiantes se fueron a almorzar, Daniela se acercó a mi escritorio con una expresión pensativa. Dijo que mi enseñanza seguía siendo fuerte. Ese no era el problema, pero podía ver que estaba funcionando en vacío y comenzaba a notarse de maneras pequeñas. Sugirió que dejara a 2 de mis estudiantes de tutoría para liberar noches predecibles para tiempo familiar. No como castigo, sino como una manera de prevenir agotamiento real. Inmediatamente empecé a hacer las matemáticas en mi cabeza. 2 estudiantes significaba perder cerca de 800 euros al mes, y mi pecho se apretó pensando en ello. Pero miré la cara preocupada de Daniela y pensé en Valentina sentada en la cocina anoche finalmente abriéndose conmigo, y supe que tenía razón. El dinero extra me estaba costando a mi hija de maneras que no se podían medir en un estado de cuenta bancario. Le dije a Daniela que lo haría, y me apretó el hombro antes de irse, y pasé mi periodo de planificación mandando correos a 2 familias, explicando que no podía continuar dando tutorías a sus hijos. Esa noche, encontré a Valentina haciendo tarea en su cuarto, y le conté sobre dejar a los estudiantes de tutoría, explicando que estaba eligiendo tiempo con ella sobre ingreso extra, porque nuestra relación importaba más que tener un colchón más grande en la cuenta bancaria. Me miró desde su libro de texto con esta expresión sorprendida, y preguntó si eso significaba que tendríamos menos dinero, y admití que sí, estaríamos más apretadas en el presupuesto, pero lo haríamos funcionar. Algo cambió en su cara entonces, como si me estuviera viendo diferente, y preguntó en voz baja si podíamos probar esa sesión de terapia que había mencionado. Agregó la condición de que si la odiaba, no teníamos que volver, y acepté inmediatamente sin hacer gran cosa de ello. Saqué mi teléfono ahí mismo, y nos reservé una cita con Emilia para la siguiente semana, mostrándole a Valentina el correo de confirmación para que supiera que era real. El día de nuestra primera sesión de terapia juntas, estaba más nerviosa de lo que Valentina parecía estar, lo cual me sorprendió. Nos sentamos en la sala de espera de Emilia, sin hablar, ambas desplazándonos por nuestros teléfonos para evitar contacto visual. Y cuando nos llamó, la seguimos a una pequeña oficina con 2 sofás enfrentándose. Los primeros 20 minutos fueron incómodos y raros con ambas dando respuestas defensivas cortas a las preguntas de Emilia y lanzándonos miradas como si estuviéramos llevando la cuenta. Pero luego, Emilia le pidió a Valentina que hablara sobre el comentario de caso de caridad de Sofía, y algo se abrió. La voz de Valentina se volvió temblorosa mientras describía lo humillante que se sintió ser la amiga pobre. Tener a la mamá de Sofía ofreciéndose a llevarla a Canarias como si fuera algún tipo de proyecto de lástima. Saber que sus amigas hablaban de su situación financiera a sus espaldas. Me quedé ahí sentada escuchando sin interrumpir, sin tratar de arreglarlo o defenderme o explicar todas las razones por las que no teníamos dinero para viajes caros. Solo la dejé hablar y realmente escuché lo que estaba diciendo, que se había sentido avergonzada e inferior por años, y se había desquitado conmigo en lugar de lidiar con el problema real. Emilia asintió y tomó notas. Luego nos preguntó a ambas qué queríamos sacar de la terapia, y por primera vez dimos respuestas honestas en lugar de defensivas. Cerca del final de la sesión, Emilia nos dio tarea. Quería que revisáramos nuestro presupuesto juntas honestamente, para que Valentina pudiera ver los números reales, y quería que estableciéramos un ritual semanal no monetario al que ambas nos comprometiéramos. Valentina se veía escéptica, pero dijo que lo intentaría. Sentí una pequeña chispa de esperanza de que tal vez realmente podríamos arreglar esto. Ese fin de semana, nos sentamos en la mesa de la cocina con mi portátil abierto en mi cuenta bancaria,
y todas mis cuentas extendidas frente a nosotras. Guié a Valentina a través de cada gasto en detalle, mostrándole el pago del alquiler, el seguro del auto, los comestibles, los servicios públicos, el pago del préstamo estudiantil que había estado haciendo por 16 años. Le mostré las comisiones por sobregiro del mes pasado, 4 de ellas a 35 euros cada una, porque había estado tratando de mantener el ritmo con su paga semanal de 400 euros encima de todo lo demás. Miró los números con la boca ligeramente abierta, y la observé hacer las matemáticas en su cabeza. Dijo en voz baja que nunca había pensado en el dinero como finito antes, como si solo hubiera dinero y tenías suficiente o no, pero ver todo expuesto así, lo hacía real de una manera que no había sido antes. Respiré profundo, y decidí contarle algo que nunca había explicado en detalle, sobre cómo había sido aceptada en la Universidad para Medicina con una beca completa, cómo había tenido todo mi futuro planeado antes de descubrir que estaba embarazada. Le conté sobre mis padres echándome, sobre elegir quedármela aunque todos dijeron que estaba desperdiciando mi vida, sobre elegir enseñar específicamente porque me daba veranos y tardes con ella. Me aseguré de decirlo sin tratar de hacerla sentir culpable, que nunca me había arrepentido de elegirla, aunque hiciera las cosas realmente difíciles, porque quería que entendiera que mis decisiones no fueron fallas o rendirse, sino decisiones activas que volvería a tomar. Empezó a llorar y se estiró a través de la mesa para agarrar mi mano, y nos quedamos así por mucho tiempo, mientras la hoja de cálculo del presupuesto brillaba en la pantalla del portátil entre nosotras. Retiró su mano después de unos minutos y se limpió los ojos con su manga. Luego me miró con esta expresión que no había visto en años, como si me estuviera viendo como una persona real, en lugar de solo un cajero automático o una decepción. Preguntó por qué nunca le había contado sobre la universidad antes. ¿Por qué tuvo que enterarse así cuando tenía 16, en lugar de saberlo toda su vida? Cerré el portátil y pensé en cómo explicarlo sin hacerla sentir peor de lo que ya se sentía. Le dije que no quería que creciera pensando que me debía algo, o que había arruinado mi vida porque no arruinó nada. La elegí cada día, y lo volvería a hacer. Pero tal vez mantenerlo en secreto la hizo pensar que simplemente me rendí, en lugar de tomar una decisión activa de construir una vida diferente. Una donde pudiera estar ahí para ella, en lugar de estar enterrada en deuda de la escuela de medicina y horas de residencia. Asintió lentamente, y dijo que ojalá lo hubiera sabido porque la habría ayudado a entender por qué tomé las decisiones que tomé, por qué elegí enseñar, y me quedé en la misma posición y manejé el auto viejo. Me estiré, y le apreté la mano una vez más antes de levantarme para cerrar el portátil, sintiéndome exhausta, pero también como si tal vez finalmente habíamos roto algo que se había estado construyendo por años. La mañana siguiente, desperté temprano por costumbre, pero me quedé en la cama escuchando los sonidos de la casa, y alrededor de las 8, escuché la puerta de Valentina abrirse, y sus pasos dirigiéndose abajo. Me levanté e hice café. Luego escuché el sonido distintivo de su portátil abriéndose en la mesa de la cocina. Cuando entré con mi taza, tenía su documento de ensayo universitario abierto, y lo estaba mirando con su barbilla en sus manos, y casi pregunté si necesitaba ayuda, pero me contuve, y solo me senté frente a ella con mi café. Me miró de reojo y dijo que estaba empezando de nuevo el ensayo, que toda esa cosa sobre que nadie estaba ahí estaba mal, porque yo siempre había estado ahí, solo que no lo había visto. Tomé un sorbo de café para esconder cuánto significaba eso para mí, y le dije que estaría en la sala si necesitaba algo. Luego la dejé sola para trabajar. Durante las siguientes horas, la escuché tecleando en ráfagas, luego parándose, luego tecleando de nuevo, y me obligué a no revisarla u ofrecer sugerencias. Para la tarde, cerró el portátil y subió sin mostrarme lo que había escrito. Pero el hecho de que hubiera trabajado en ello seriamente por primera vez en semanas se sintió como progreso. Esa noche, mientras comíamos pasta sobrada, saqué su cumpleaños y dije que quería hacer una fiesta de segunda oportunidad en casa. Nada. Elegante. Solo unos amigos y pastel casero para reemplazar el desastre en el restaurante. Inmediatamente se veía incómoda y dijo que no quería una fiesta de lástima, que tener algo pequeño en casa solo haría obvio que no podíamos permitirnos lo real. Entendí de dónde venía, pero respondí gentilmente, diciendo que no se trataba de permitirse nada. Se trataba de celebrar con gente que realmente se preocupaba por ella, en lugar de una mesa vacía en un restaurante caro. Jugueteó con su pasta y dijo que ni siquiera sabía a quién invitaría, ya que Sofía y Carmen no eran realmente sus amigas, y sugería a los chicos de sus clases que no eran parte de ese grupo rico, gente con la que realmente hablaba sobre tarea y proyectos, en lugar de viajes de compras. Estuvo callada por mucho tiempo antes de decir que lo pensaría, y lo dejé ahí sin presionar más. 2 semanas después, un sábado por la tarde, nuestra sala estaba arreglada con juegos de mesa en la mesa de centro y un pastel de chocolate que había hecho esa mañana, sentado en la encimera de la cocina con 16 velas metidas un poco chuecas. Valentina había invitado a 3 chicos de sus clases, 2 chicas y un chico que llegaron todos dentro de 10 minutos uno del otro, viéndose un poco inseguros sobre estar en una fiesta en casa, en lugar de algo en un lugar. Me quedé principalmente en la cocina dándoles espacio, pero podía escucharlos hablando y riendo. Y cuando saqué el pastel, todos cantaron feliz cumpleaños sin incomodidad. Jugaron algún juego de cartas que no reconocí por más de una hora. Luego cambiaron a charadas, que se puso ruidoso. Y observé desde la entrada mientras Valentina realmente sonreía. No la sonrisa falsa de Instagram,
sino una real que la hacía ver como cuando era más joven. Después de que todos se fueron y estábamos limpiando los platos de papel y las tazas, Valentina dijo que en realidad había sido divertido de una manera que el restaurante nunca habría sido, que no tenía que preocuparse por ordenar lo correcto o verse pobre, podía simplemente relajarse. Mientras tirábamos la última de la basura, Valentina sacó la situación de la paga sin que yo la incitara, diciendo que necesitábamos repensar todo el sistema porque obviamente no estaba funcionando. Me preparé para otra demanda de más dinero, pero en cambio dijo que había estado pensando sobre lo que Emilia dijo en terapia sobre ganar versus recibir. Y tal vez en lugar de una paga fija, yo podría solo cubrir sus necesidades reales y ella podría conseguir un trabajo de medio tiempo para los deseos. La miré fijamente por un segundo, porque era una sugerencia tan madura que no la esperé, y pregunté si hablaba en serio sobre trabajar. Asintió, y dijo que quería probar, que tener su propio dinero que ganó podría sentirse diferente de solo recibir efectivo de mí, más real y más suyo. Le dije que pensé que era una idea realmente madura, y podríamos empezar a buscar trabajos que funcionaran alrededor de su horario escolar. El lunes por la tarde, tenía una reunión programada con Antonieta en la escuela para repasar las fechas límite universitarias restantes de Valentina y asegurarme de que nada más se cayera por las grietas. Me presenté 15 minutos temprano y esperé en la oficina de consejería, observando estudiantes ir y venir para sus citas. Cuando Antonieta me llamó, tenía una carpeta con la información de Valentina, y repasamos cada fecha límite una por una, y me comprometí a estar presente para todas, no solo financiarlas o dejar dinero para cuotas de aplicación. Parecía alentada por el progreso, y dijo que podía decir que algo había cambiado, que Valentina parecía más enfocada en clase y menos distraída por su teléfono. Expliqué sobre la terapia y la conversación del presupuesto y la fiesta de segunda oportunidad, y Antonieta se ofreció a hablar con nosotras semanalmente para ayudarnos a mantenernos responsables, lo cual acepté con gratitud. Al final del mes, Daniela me llamó a su oficina durante mi periodo de planificación, y entré esperando otra advertencia sobre mi rendimiento. En cambio, me sentó y dijo que había estado observando mis clases y calificaciones, y podía ver que estaba poniendo las cosas de vuelta en curso después de lo que sea que había estado pasando. Oficialmente removió la advertencia informal de mi archivo, luego me sorprendió ofreciéndose a mentorearme para una posición de liderazgo departamental que se abriría el próximo año, algo que venía con un pequeño aumento, pero sin horas nocturnas extra, ya que era trabajo administrativo durante el día escolar. Acepté inmediatamente, sintiéndome como si tal vez finalmente estuviera avanzando en mi carrera sin sacrificar tiempo con Valentina. Esa misma semana, me encontré con Luis afuera mientras recogía el correo, y mencionó que el café donde tomaba su café matutino estaba contratando para turnos de fin de semana. Dijo que estaría feliz de dar una buena palabra por Valentina si hablaba en serio sobre trabajar, que el dueño era flexible con estudiantes y las propinas eran decentes. Le agradecí y le conté a Valentina sobre ello esa noche, y se veía nerviosa, pero dijo que quería aplicar. Luis me dio la información de contacto del dueño, y Valentina llenó una aplicación en línea esa noche. Luego fue a una entrevista 2 días después. Consiguió el trabajo y estaba programada para empezar el siguiente fin de semana. Su primer turno fue un sábado por la mañana, y salió de la casa a las 6, viéndose tanto emocionada como aterrada en la camisa negra y delantal que le habían dado. Pasé la mañana lavando ropa y tratando de no mandarle mensaje para ver cómo iba, dándole espacio para averiguarlo por sí misma. Llegó a casa a las 2 viéndose completamente agotada, e inmediatamente empezó a quejarse sobre clientes groseros que no daban propina y cómo le dolían los pies por estar parada 8 horas. Me senté con ella en el sofá y solo escuché, validando sus sentimientos sin tratar de darle una lección sobre ética de trabajo o decirle que se pondría más fácil. Volvió para su segundo turno el domingo sin que tuviera que empujarla o recordarle, y cuando llegó a casa ese día, parecía un poco menos abrumada. El siguiente martes por la mañana, desperté y encontré a Valentina ya en la cocina, sacando los ingredientes para tostadas francesas. Y cuando entré, me dijo que me sentara porque quería intentar hacerlas ella misma. Me senté en la mesa y la observé romper huevos y mezclar la masa, ofreciendo pequeñas sugerencias cuando preguntaba, pero principalmente dejándola averiguarlo. Desayunamos juntas y hablamos sobre cosas pequeñas, su próximo examen de química y un nuevo programa que estaba viendo. Nada profundo o intenso, sino solo conversación normal. El siguiente martes, lo hicimos de nuevo, ambas cocinando esta vez, y se volvió nuestra cosa sin decidirlo oficialmente. Algunas mañanas hablamos sobre cosas importantes. Otras mañanas solo hicimos comida y nos quejamos de estar cansadas. Pero de cualquier manera, se sintió como si estuviéramos reconstruyendo algo que había estado roto. Un desayuno a la vez. Nuestra siguiente sesión de terapia pasó el jueves por la tarde, y Emilia empezó pidiendo a cada una disculparse por una cosa específica. No todo, solo un momento particular que más lamentáramos. Fui primero porque Valentina se veía asustada, y dije que lamentaba usar dinero como arma, en lugar de hablar sobre el problema real, por castigarla con ausencia, cuando lo que necesitaba eran límites con presencia. Valentina jugueteó con su esmalte de uñas por un minuto completo antes de hablar, y luego se disculpó por llamarme patética y decir que elegí ser pobre, admitiendo que sabía exactamente cuánto esas palabras me lastimarían. Y las dijo de todas formas porque quería que me sintiera tan pequeña como se sentía ella alrededor de sus amigas.
Emilia nos pidió quedarnos con eso por un momento, sin arreglar o explicar, solo dejando que las disculpas existieran. Y el silencio se sintió pesado, pero también como limpio, como si hubiéramos pinchado algo infectado. Cuando llegamos a casa esa noche, saqué algo en lo que había estado pensando, y sugerí que estableciéramos una nueva regla sobre teléfonos en las comidas, sin excepciones para ninguna de nosotras, lo cual Valentina inmediatamente protestó porque siempre revisaba chats grupales durante la cena. Me mantuve firme y dije que empezando mañana en el desayuno, ambas ponemos nuestros teléfonos en la canasta de la encimera durante las comidas, sin desplazarse, sin revisar, solo hablar o comer, y silencio real si no teníamos nada que decir. Los primeros días fueron duros, y me sorprendí alcanzando mi teléfono constantemente durante la cena, memoria muscular de años, revisando correos mientras Valentina se desplazaba por redes sociales frente a mí. Valentina luchó aún más y siguió preguntando si podía solo revisar un mensaje, solo ver quién había mandado mensaje, solo mirar una cosa. Pero dije no cada vez, y me obligué a seguir la regla también. Después de cerca de una semana, algo cambió, y empezamos realmente a hablar durante la cena, en lugar de sentarnos en silencio paralelo con nuestras pantallas. Pequeñas conversaciones sobre su examen de química o algo gracioso que pasó en el trabajo. Nada profundo, pero conexión real, pasando naturalmente. El lunes por la mañana, Valentina abrió su portátil en la mesa de la cocina y abrió su documento de ensayo universitario 3 días antes de la fecha límite final, sobre la que Antonieta nos había advertido repetidamente. Desesperadamente quería leer por encima de su hombro, para ofrecer sugerencias para asegurarme de que estuviera diciendo las cosas correctas, pero me obligué a salir de la cocina y lavar ropa en cambio, dejándola poseer su trabajo completamente. Tecleó por horas ese día, apenas parando para almorzar, y cuando finalmente lo entregó esa noche, no me lo mostró o pidió que lo leyera. Solo cerró su portátil y dijo que estaba hecho. La tarde siguiente, recibí un correo de Antonieta diciendo que el ensayo era fuerte y honesto, que Valentina había cumplido todas sus fechas límite por primera vez este semestre, y el alivio que sentí leyendo esas palabras casi me hizo llorar en mi escritorio. Al final del mes, entré a mi cuenta bancaria, esperando ver las usuales advertencias de sobregiro y balance negativo, pero en cambio, la cuenta mostró un número positivo con un pequeño superávit de 200 euros. Miré la pantalla por un minuto sólido tratando de averiguar si había un error. Luego me di cuenta de que realmente habíamos terminado un mes sin sobregiro por primera vez desde que empezó el experimento, lo cual se sintió como una victoria enorme, aunque 200 euros no era mucho dinero en el gran esquema de las cosas. Durante el período de almuerzo esa semana, noté a través de las ventanas de la cafetería que Valentina estaba sentada con gente diferente, no Sofía y Carmen, que estaban en su mesa usual cerca de las ventanas, sino algunos chicos más callados de su clase de inglés. Empezó a declinar invitaciones a viajes de compras cuando Sofía le mandaba mensaje, inventando excusas sobre trabajo o tarea, y pude decir que se estaba alejando de ese grupo de amigas naturalmente sin que yo la presionara. Una noche, pregunté si estaba bien perdiendo esas amistades, y dijo que las estaba llorando, pero sabía que no eran amigas reales, que las amigas reales no te hacían sentir mal contigo misma constantemente, lo cual mostró mucha más autoconciencia de la que esperé de ella. Ese sábado, sugerí ir de compras a tiendas de segunda mano juntas, y Valentina me miró como si hubiera sugerido comer basura, porque meses atrás, ser vista en una tienda de segunda mano la habría mortificado completamente. Pero aceptó intentarlo, y manejamos a la gran tienda de segunda mano en el lado este, pasando 2 horas mirando a través de perchas de ropa usada y cosas vintage. Valentina encontró una chaqueta de cuero café en la sección vintage que le quedaba perfecta y costó 12 euros, y realmente se emocionó con ella, probándosela múltiples veces y revisándose en el espejo. Se tomó una foto usándola y la publicó en línea con un pie de foto sobre moda sostenible y compras de segunda mano. Y mientras algunos comentarios fueron sarcásticos de su viejo grupo de amigas, los manejó sin desmoronarse o borrar la publicación. El martes por la mañana, abrí mi correo antes de la escuela y encontré un mensaje de Antonieta diciendo que las calificaciones de Valentina se habían estabilizado en todas sus clases y su ensayo era lo suficientemente fuerte que se sentía confiada sobre aceptaciones universitarias cuando empezaran a llegar en primavera. El alivio fue abrumador sabiendo que habíamos retrocedido del borde antes de que se hiciera daño permanente a su futuro, que los últimos meses de lucha no habían destruido sus oportunidades completamente. Esa misma semana, Daniela me llamó a su oficina durante mi periodo de planificación, y entré nerviosa, pero me sentó y oficialmente me ofreció la posición de liderazgo departamental para el próximo otoño. El trabajo venía con 6.000 euros de aumento anual y horas predecibles, ya que era trabajo administrativo durante el día escolar, sin compromisos nocturnos requeridos, y acepté inmediatamente sin ni siquiera pedir tiempo para pensarlo. Saliendo de su oficina, me sentí como si tal vez finalmente estuviera avanzando en mi carrera en mis propios términos, en lugar de sacrificar todo, solo para mantenerme a flote, que podía proveer mejor para Valentina, sin destruirme en el proceso. Unos días después, Valentina llegó a casa de su turno en el café y se sentó en la mesa de la cocina donde estaba calificando trabajos, viéndose nerviosa sobre algo. Me dijo que había estado ahorrando su dinero del café en un frasco en su cuarto y quería contribuir 50 euros al mes para comestibles una vez que hubiera ahorrado suficiente, que quería ayudar. Estuve genuinamente conmovida.
pero le dije que no era necesario, que debería ahorrar su dinero para cosas que quería, pero insistió que quería contribuir algo. Llegamos a un compromiso de que ella cubriría sus propios deseos como películas y café con amigas, manteniendo su dinero de trabajo para ella, pero siendo responsable de sus propios gastos de entretenimiento en lugar de pedirme efectivo. Nuestra siguiente sesión de terapia estaba programada para jueves, y Emilia empezó preguntando qué había aprendido cada una de toda esta experiencia. La gran conclusión de los últimos meses. Valentina habló primero esta vez y dijo que aprendió que el amor de su mamá siempre había estado ahí, solo que no podía verlo bajo su propio egoísmo, que había estado tan enfocada en lo que no tenía, que no podía ver lo que sí tenía. Dije, aprendí que sacrificio sin presencia no es realmente sacrificio, es solo ausencia con buenas intenciones. Que darle a Valentina todo lo material mientras era emocionalmente no disponible era solo otra forma de abandono, aunque viniera de un lugar de amor. Emilia asintió y dijo que ambas habíamos hecho trabajo duro, que la mayoría de las familias nunca llegan a este punto de reconocimiento honesto, y mientras aún teníamos crecimiento por delante, habíamos construido una fundación que valía la pena proteger. El primer martes después de esa sesión, desperté a las 6 de la mañana y encontré a Valentina ya en la cocina sacando el tazón de mezclar. Me miró cuando entré y preguntó si quería ayudar a hacer panqueques en lugar de tostadas francesas por una vez. Nos paramos lado a lado en la estufa, ella volteando mientras yo mezclaba el siguiente lote, y hablamos sobre su examen de historia que venía y cómo uno de sus compañeros de trabajo en el café siguió quemando el espresso. Algunos martes después fueron más profundos, como cuando me preguntó si alguna vez me arrepentí de quedarme con ella, y le dije honestamente que me arrepentía de las circunstancias, pero nunca de su existencia. Otras mañanas, solo nos quejamos de estar cansadas y discutimos sobre si las chispas de chocolate pertenecían en los panqueques, y ambos tipos de mañanas se sintieron igualmente importantes. El ritual se volvió algo sólido en lo que podíamos contar. Un ancla semanal donde éramos solo 2 personas haciendo desayuno juntas, sin el peso de todo lo demás presionándonos. 3 semanas en la rutina, Valentina llegó a casa de su turno del sábado en el café, viéndose emocionada en lugar de agotada. Dejó caer su delantal en la encimera y me dijo que su gerente la había apartado para decir que tenía gran ética de trabajo, y preguntó si quería más horas. Observé su cara iluminarse mientras explicaba que había sido promovida de lavar platos a realmente hacer bebidas. Y el gerente dijo que a los clientes les gustaba. Se sentó en la mesa de la cocina y dijo algo que me sorprendió. Que tener su propio dinero que ganó se sintió completamente diferente de una paga. Dijo que cuando alguien te daba dinero, se sentía temporal y condicional, pero cuando lo ganabas tú misma, era real y tuyo, de una manera que importaba. Le dije que estaba orgullosa de ella y sonrió sin el borde defensivo que solía tener. Solo felicidad genuina sobre hacer algo bien. El siguiente fin de semana, pregunté a Valentina si quería dar un paseo conmigo, y cuando preguntó a dónde dije que quería mostrarle mi vieja preparatoria. Manejamos 40 minutos al barrio donde crecí, y estacioné frente al edificio que se veía más pequeño y más deteriorado de lo que recordaba. La llevé al laboratorio de ciencias donde descubrí que estaba embarazada durante el 2º año, parada en el cubículo del baño, leyendo la prueba mientras mi clase de química continuaba sin mí. Preguntó qué sentí en ese momento, y le dije la verdad, que estaba aterrada y emocionada y completamente no preparada todo a la vez. Nos sentamos en los escalones del frente donde se lo dije a mis padres, y describí cómo mi mamá lloró, y mi papá dijo que había arruinado mi futuro, y me dieron 2 semanas para averiguar dónde más vivir. Valentina preguntó cómo era yo a los 16, y admití que era impulsiva y asustada, e hice muchos errores, que no era una persona perfecta que tenía todo bajo control. La dejé verme como una persona real que una vez tuvo su edad y estaba confundida, no solo como su mamá, que se suponía tenía todas las respuestas. Esa noche, después de que llegamos a casa, hice espagueti mientras Valentina terminaba de subir su última aplicación universitaria. Vino a la cocina alrededor de las 7 y anunció que oficialmente había terminado con todas sus entregas, y sugerí que celebráramos con la cena. Nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina con la pasta y vino barato para mí, y sidra espumosa para ella. Y me agradeció por no rendirme con ella, incluso cuando fue horrible. La miré a través de la mesa y dije que nunca consideré rendirme, incluso cuando estaba manejando las cosas mal, porque eso es lo que significa ser padre. Asintió, y comimos en silencio cómodo, y sentí como si tal vez realmente hubiéramos doblado una esquina, en lugar de solo pretender que las cosas estaban mejor. Unos días después, me encontré con Luis afuera mientras recogía el correo, y se detuvo para decir que había notado cambios positivos últimamente. Dijo que Valentina parecía más feliz y más centrada cuando la veía, menos estresada, y más como una adolescente normal en lugar de alguien cargando demasiado peso. Le agradecí por estar dispuesto a ser nuestro contacto de emergencia y por preocuparse por nosotras cuando no tenía que hacerlo. Lo desestimó y dijo, los vecinos se cuidan unos a otros. Pero me lo desestimó y dijo, los vecinos se cuidan unos a otros. Pero me di cuenta en ese momento que aceptar ayuda de otros no me hacía un fracaso. Había pasado tanto tiempo tratando de hacer todo sola que olvidé que el apoyo comunitario se suponía que fuera normal, no una señal de debilidad. La siguiente semana en la escuela, Daniela me interceptó en el pasillo entre clases y mencionó de pasada que otros maestros habían notado que parecía más presente y comprometida últimamente. Dijo que estaba contenta de verme encontrar equilibrio porque los maestros quemados no pueden ayudar a sus estudiantes o sus familias.
Me golpeó que los cambios que habíamos hecho en casa eran visibles para la gente a mi alrededor, no solo algo que Valentina y yo sentíamos internamente. En marzo, llegué a casa del trabajo para encontrar a Valentina sentada en los escalones del frente, sosteniendo un sobre grande. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que había llegado su primera aceptación universitaria, una universidad estatal con una beca decente que cubriría la mayor parte de la matrícula. Sugerí que celebráramos con helado, y manejamos al lugar cerca de nuestra casa, que hacía conos de waffle. Sentadas en el estacionamiento con nuestro helado derritiéndose en el sol de la tarde, habló sobre el programa al que se había postulado y lo emocionada que estaba sobre el campus. No lo comparó con a dónde iban Sofía y Carmen, o se quejó de que no fuera lo suficientemente elegante. Estaba genuinamente feliz sobre su propio camino hacia adelante. La observé hablar sobre la vida en el dormitorio y horarios de clases, y me di cuenta de que había dejado de medir su vida contra los estándares de otras personas. Nuestra última sesión programada de terapia con Emilia pasó un jueves por la tarde a finales de marzo. Nos sentamos en la oficina familiar con las sillas cómodas y Emilia empezó diciendo que habíamos hecho progreso notable durante los últimos meses. Explicó que ya no necesitábamos sesiones semanales, pero estaría disponible si necesitábamos ajustes cuando las cosas se pusieran difíciles de nuevo. Tanto Valentina como yo nos sentimos orgullosas del trabajo que habíamos hecho, sentadas ahí sabiendo que no había sido fácil, pero había sido necesario. Emilia nos recordó que la sanación no es lineal, y probablemente tendríamos retrocesos, pero habíamos construido herramientas para manejarlos ahora, en lugar de volver a caer en viejos patrones. Salir de su oficina se sintió como graduarse de algo importante, aterrador y esperanzador al mismo tiempo. En una tranquila mañana de domingo, 3 meses después de ese cumpleaños devastador, desperté con el olor de canela y vainilla viniendo de abajo. Caminé a la cocina para encontrar a Valentina en la estufa haciendo tostadas francesas, la misma receta que había hecho cada martes por años. Me miró cuando entré y me sirvió una porción, luego señaló la mesa de la cocina y dijo, «Siéntate». Ella tenía esto. Mis ojos se llenaron de lágrimas viéndola moverse por la cocina con confianza, recordando cómo voltear el pan en el momento exacto correcto y cuánta canela me gustaba. Trajo ambos platos a la mesa y se sentó frente a mí sin su teléfono. Solo nosotras dos y el desayuno. Comimos juntas en silencio cómodo, el tipo que no necesita llenarse con conversación o distracción. Miré a mi hija a través de la mesa, realmente viéndola por primera vez en meses, en lugar de ver mis miedos o fallas reflejados de vuelta. No era perfecta, y yo tampoco, pero estábamos conectadas de nuevo de manera real. No a través de dinero o culpa, sino a través de esfuerzo genuino y amor, a través de aparecer y hacer el trabajo, incluso cuando era difícil. El camino por delante tendría desafíos, porque la vida siempre los tiene. Pero finalmente los enfrentábamos juntas, no conmigo sacrificando todo mientras ella lo daba por sentado, y no con efectivo como sustituto de presencia real, solo dos personas que se amaban aprendiendo cómo hacerlo mejor, un desayuno de martes a la vez, y eso hizo toda la diferencia en el mundo. Este es el final de esta historia. Gracias por estar aquí y compartir unos minutos conmigo. Espero que haya traído algo bueno a tu día o al menos te haya hecho sonreír. Suscríbete si quieres mantener vivo este pequeño círculo de bondad.